Colombiana de Endoscopia Digestiva, por darme el honor de poder dar esta charla y a ustedes por su presencia hoy viernes a estas horas de la tarde. Ya desde la época de Hipócrates se decía que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Sin embargo, después del advenimiento de la endoscopia pasaron muchos años para que se pudiera realizar por un método no quirúrgico la valoración endoscópica completa del intestino delgado. Por eso, hasta finales del siglo XX, el intestino delgado fue considerada como la caja oscura para los gastroenterólogos. Y el problema es que valorar endoscópicamente el intestino delgado tiene varias limitaciones por las características del mismo intestino. La longitud, entre 4 a 6 metros en promedio, la posición anatómica libre o no fija, la elongación de un 200-300% que puede lograr el asa intestinal cuando se estira, y todo esto favorece la formación de asas. Entonces, si tenemos un intestino, por ejemplo, de 4 metros, no sirve tener un endoscopio de 4 metros porque por mucho que lo empujemos, no vamos a poder valorarlo en su totalidad. Ya en el 1970 se empezó a implementar para algunos casos la enteroscopia intraoperatoria con las limitaciones de que requiere pues, una laparotomía y toda la morbilidad que esto conlleva. En el 72 la sonda de enteroscopia se desarrolló y la enteroscopia con equipo empujado sobre una cuerda guía. Lo que hacía el paciente era tragarse un hilito, cuando el hilo salía por el ano, entonces se pasaba esta sonda, no es esta es la sonda, el equipo de empujado por cuerda se pasaba sobre el hilo para poder investigar todo el intestino delgado. Lo que pasa es que era un método muy engorroso, requería anestesia general porque era muy molesto para el paciente y tenía una alta posibilidad de desarrollar lesiones. Por lo tanto, estos métodos se abandonaron. Luego se desarrolló la enteroscopia de avance, la cual usa un sobretubo para disminuir el asa que se forma en el estómago. Con esto se logra aproximadamente valorar unos 150 centímetros más allá del píloro, sin embargo no se puede hacer una enteroscopia completa. Ya a finales del siglo XX, este ingeniero electroóptico israelí, Gabriel Idan, que trabajaba en una empresa de misiles, inventó la cápsula de endoscopia, que fue patentada en el 98 y en el 2001 la FDA la aprobó como un método para estudiar las enfermedades del intestino delgado. Por esa misma época, el doctor Yamamoto describe 4 pacientes en los cuales a uno de ellos le logra hacer una enteroscopia completa por vía oral, por un método no quirúrgico, con un endoscopio que tiene un sobretubo y un método de 2 balones. Aquí observen cómo llega por la vía oral hasta la válvula ileocecal. Ya después de haber dicho esta introducción, podemos decir que la enteroscopia asistida por dispositivo, ya que tenemos por un balón, por 2 balones o una enteroscopia por espiral, tiene varias ventajas. La principal pues, es que nos permite la valoración endoscópica del intestino delgado de una forma más profunda que la que logramos con una endoscopia convencional o con una ileocolonoscopia. La confirmación anatomopatológica por la toma de biopsias, permite hacer terapéutica, se puede realizar bajo sedación consciente, tiene una curva de entrenamiento relativamente corta, tanto para el médico que hace el procedimiento como para el grupo de enfermería que arma el enteroscopio y que asiste. Tiene un muy buen perfil de seguridad, el uso de enteroscopia asistida por dispositivo, y nos permite valorar áreas no accesibles por otros métodos, como por ejemplo el estómago excluido en los casos de bypass gástrico o de anatomía alterada del tracto digestivo superior. Tiene limitaciones, y es que no en todos los casos se logra una valoración endoscópica completa del intestino delgado, requiere tiempo y paciencia. La intubación del ilion terminal es más difícil comparado con la colonoscopia debido a que el enteroscopio es mucho más flexible y cuando uno intenta ingresar al ilion tiende a formar un asa sobre el ciego que puede ser difícil de reducir. Para la instrumentación biliar, cuando usamos enteroscopia, se requieren unos instrumentos que sean específicamente diseñados para el enteroscopio y se requiere que el gastroenterólogo que hace este procedimiento pues sepa hacer CPR. Y por ser un procedimiento invasivo, pues tiene posibilidades de morbilidad. Vamos a mencionar entonces algo de estas limitaciones y algo de las ventajas. La principal ventaja, como les mencionaba, la posibilidad de una valoración más profunda del intestino delgado, si la comparamos con endoscopia con colonoscopia, e incluso algunas veces podemos verlo en su totalidad.
generalmente se puede lograr ver todo el intestino delgado, o sea, realizar una enteroscopia asistida por dispositivo completa en un 20 a 70% de los casos. El 20% es más por los reportes de los norteamericanos, los europeos tienen estadísticas alrededor del 40% y los japoneses entre un 70 y 80% de enteroscopia completa. Se puede realizar una enteroscopia completa por una sola vía, generalmente oral, aunque lo más frecuente es que se logre con la combinación de ambas vías. Por ejemplo, ingresamos por vía oral, llegamos hasta lo más profundo que podemos en el intestino delgado, realizamos un tatuaje o colocamos un clip y luego por la otra vía, por la vía anal, ingresamos al intestino delgado, al ilion, y llegamos hasta el tatuaje o hasta el clip. Ahí sabemos que que hicimos una enteroscopia completa. Si bien la profundidad que se logra con las enteroscopias varía mucho según los diferentes autores, se considera que en promedio se pueden ver 230 centímetros después del TRICE y 135 proximal a la válvula iliocecal, aunque obviamente hay reportes de mucha más profundidad, incluso enteroscopias completas. Este fue el primer caso que tuvimos en el Hospital de la Policía en el 2006 de una enteroscopia completa. Aquí ingresamos por vía oral. Esta era una paciente de 35 años con un sangrado digestivo oscuro manifiesto. Aquí vamos en el ilion, vemos la válvula e ingresamos al ciego, y esta es de las pocas veces en que uno como gastroenterólogo se pone contento de ver materia fecal semisólida. Con respecto a la posibilidad de hacer una enteroscopia completa, esto sí varía según el tipo de dispositivo que usemos. Si queremos hacer una enteroscopia completa, es más probable que lo logremos con el enteroscopio de doble balón, lo cual puede suceder entre un 18 a un 66%. Con el enteroscopio de un solo balón se logra un menor porcentaje, entre un 0 y un 22%. Sin embargo, esto no se traduce en menor eficacia del enteroscopio de un solo balón. Cuando analizamos la eficacia, miren que es similar para doble balón como para un único balón, con una eficacia aproximada del 40 al 60% según las diferentes series. Entonces, si queremos hacer o necesitamos una enteroscopia completa, se sugiere que lo hagamos con un doble balón. Pero en general, para el uso rutinario, la eficacia no se ve afectada si escogemos un solo balón o doble balón. Ahora, cuando comparamos el uso de la enteroscopia asistida por dispositivo, o sea, un balón, dos balones o espiral, con los otros métodos para estudiar el intestino delgado, vemos que con respecto a la cápsula, la eficacia diagnóstica es similar. Ya cuando comparamos las enteroscopias con las imágenes por enteroresonancia o enterotac, sí es mucho más eficaz la enteroscopia. Y cuando hablamos de tránsito intestinal o de enteroclisis, esta enteroclisis prácticamente ya ha entrado en desuso, ya no lo utilizamos porque miren que la eficacia diagnóstica es bastante baja. Otra de las ventajas de las enteroscopias asistidas por dispositivos, y casi que es una ventaja exclusiva de estas enteroscopias, es la posibilidad de valorar un tracto digestivo excluido. Por ejemplo, en bypass gástrico, observen aquí, este es por vía oral y llega, aquí observen ustedes el aire dentro del estómago. Podemos valorar también el tracto biliar en un intestino excluido, en un paciente, en este caso con una hepaticoyeyudostomía, y a través de ella se puede hacer la colangiografía y hacer terapéutica, por ejemplo, si requeremos hacer una dilatación de esta zona. Aquí se observa una enteroscopia asistida por balón, por vía oral, en un paciente que tenía bypass gástrica, se le hace una CPRE. Otra de las ventajas es la buena concordancia que hay entre el estudio de cápsula y el estudio de enteroscopia. Hoy en día se consideran que estos dos métodos no son en lo absoluto excluyentes, más bien al contrario, son complementarios. Y hay una muy buena concordancia cuando hablamos de lesiones vasculares o lesiones inflamatorias del intestino delgado entre la cápsula y la enteroscopia, con un coeficiente kappa por encima del 0.7. Esta concordancia es un poco menor cuando hablamos de lesiones polipoides, ya baja un poco por debajo del 0.5 del coeficiente kappa. Este es un caso nuestro de Colsanitas, una paciente de 53 años con un sangrado oscuro manifiesto, al cual la doctora Claudia Jaramillo le hace la videocápsula y encuentra estas lesiones polipoides en yeyuno distal. Nosotros le realizamos la enteroscopia y observamos
o confirmamos lo que la doctora Jaramillo nos describe, estas lesiones polipoides, que cuando le tomamos biopsias, observen aquí la salida de linfa, correspondía a linfangiectasias intestinales. Una de las grandes ventajas de la enteroscopia es la posibilidad de hacer terapéutica. Este, por ejemplo, es un caso de una cápsula retenida en un paciente con estenosis por enfermedad de Crohn. Aquí se retira con una canastilla. Este es un caso nuestro del año 2006 en el Hospital de la Policía, una señora de 35 años con un sangrado oscuro manifiesto a la que le encontramos un pólipo gigante en el yeyuno proximal, medía 3.5 centímetros, le realizamos la polipectomía con asa. El resultado de patología fue una adenoma con displasia de alto grado, hicimos el tatuaje adyacente a la lesión, al año revisamos y no había recurrencia y la paciente dejó de sangrar. Este es un caso de Colsanitas en el cual le realizamos a este pólipo de 13 milímetros, polipectomía con asa, está en el yeyuno distal, observen allá el tatuaje, esta es la zona de la resección, aquí recuperamos el fragmento, la pieza que salió, salieron 2 fragmentos en este caso. También se pueden hacer, como parte de otras terapéuticas, dilataciones, por ejemplo en enfermedad de Crohn, aquí está la estenosis, la dilatación, y aquí se observa ya el estado postdilatación. La posibilidad de hacer terapia para las lesiones vasculares, que son una causa muy frecuente de sangrado oscuro en los pacientes de tercera edad. Las angiectasias se pueden coagular con argonplasma con muy buenos resultados. Este es un caso nuestro de la Fundación Santa Fe para mostrar otras posibilidades terapéuticas. Este era un joven en su tercera década de la vida en un posoperatorio reciente de trasplante pulmonar por fibrosis quística que en varios días después de su posoperatorio desarrolla íleo. Se valoró en conjunto con el grupo de trasplante encargado del caso, quienes consideraban la posibilidad de que fuera un íleo por pseudomeconio, que es un contenido intestinal que se vuelve muy viscoso, característico de estos pacientes con fibrosis quística, y es una complicación conocida del estado post-trasplante. Se decidió que en este caso intentáramos por enteroscopia confirmar el diagnóstico y hacer el manejo. Encontramos los últimos 50 centímetros del íleon lleno de este material pseudomeconial, de una consistencia como de plastilina, hicimos irrigación con gastrografín y aquí se observa cómo se disuelve la materia fecal y el paciente mejoró de su íleo. Otra de las ventajas de las enteroscopias es que tienen una curva de aprendizaje rápida. Realmente por la vía oral es bien sencillo hacerlo, se requieren tan solo de 10 a 15 procedimientos para poder hacer una enteroscopia por vía oral diagnóstica. Sin embargo, cuando queremos hacer enteroscopias por vía anal, sí se requieren un mayor número, 30 a 35 procedimientos, para que se logre una intubación del íleon en más del 75% de los casos, que es lo indicado. El problema de la vía anal, como siempre, como les mencionaba, es la intubación del íleo, que puede ser difícil en algunos casos, y este es el principal paso limitante de esta enteroscopia. Obviamente, por ser un procedimiento invasivo, tiene limitación en pacientes añosos que tengan comorbilidades y esto está limitado especialmente por la necesidad de sedación o de anestesia, porque estos procedimientos no se pueden o no se deben hacer sin sedación. La presencia de adherencias intraabdominales en pacientes que han tenido múltiples cirugías no contraindican la enteroscopia, pero sí la hacen más difícil y disminuyen la posibilidad de una inserción más profunda. Dentro de las limitaciones también tenemos, por ser un procedimiento invasivo, la posibilidad de complicaciones. Se presenta hasta en un 20% el dolor abdominal, sobre todo en procedimientos que han sido más prolongados, que hemos insuflado mucho aire. Si usáramos CO2 o agua para distender el intestino, se disminuye la posibilidad del dolor abdominal. Otra de las complicaciones de la enteroscopia, especialmente por la vía oral, es la presencia de pancreatitis aguda, que se puede dar hasta en un 0.4% de los casos, que puede ser por varios mecanismos. Uno, por la insuflación y maniobra de reducción con ambos balones inflados en la segunda porción duodenal, lo cual causa trauma en la papila. Por eso se recomienda que si estamos haciendo una enteroscopia por vía anterograda, la insuflación de los balones y la primera maniobra de reducción sea bien distal al duodeno, a la segunda porción duodenal. El otro mecanismo por el que puede haber pancreatitis es por la compresión de la glándula pancreática entre el enteroscopio y la columna durante especialmente las maniobras de reducción, lo cual causa trauma mecánico e isquemia.
La posibilidad de perforación y sangrado se puede presentar hasta en el 10 y 20 o 20% de las enteroscopias terapéuticas, bien sea polipectomía, dilataciones o resecciones mucosas. En algunos pacientes, especialmente si son pacientes muy añosos, con comorbilidades, puede presentarse broncoaspiración hasta en el 1% de los casos y más relacionados con las características del paciente y con una sedación prolongada. Una de las limitaciones que más se mencionan de la enteroscopia es la necesidad de tiempo, más o menos para la enteroscopia anterógrada y retrógrada, tanto con uno o con doble balón, el tiempo que se requiere es aproximadamente de 60 a 90 minutos. Algunas series dicen que para la vía oral y para la vía anal es lo mismo, otros encuentran que por la vía anal se puede demorar uno un poquito más porque a veces puede demorarse media hora, 45 minutos en lograr una intubación ileal efectiva. La enteroscopia por espiral sí ayuda mucho a disminuir el tiempo porque pues en promedio lo que mencionan es que hasta 45 minutos es lo que el promedio de duración de este procedimiento. Y por último quería mencionar esta limitación que en este caso es tanto de la cápsula como de la enteroscopia. Este es un caso reciente nuestro de la Fundación Santa Fe. Es un hombre de 65 años con un sangrado digestivo oscuro manifiesto, en el cual el doctor Fernando Sierra hace la cápsula y se observa esta lesión subepitelial, por lo cual nosotros 3 días más tarde le hacemos la enteroscopia asistida por balón y encontramos esta lesión, donde la cápsula lo mencionaba, en yeyuno proximal, una lesión de aproximadamente 25 milímetros, que al hacerle el tacto con la pinza de biopsia es dura. Estas lesiones no se deben biopsiar porque si corresponden a un GIST puede sangrar mucho y terminar uno urgente con el paciente en salas de cirugía. Realizamos el tatuaje adyacente a la lesión, aquí está la lesión, aquí hicimos la infiltración subcutánea, submucosa, con abundante solución salina, luego inyectamos la tinta, quedó tatuado y el paciente fue llevado a resección quirúrgica con una sospecha de un GIST en yeyuno. 3 semanas más tarde fue llevado a una laparoscopia, se identificó fácilmente el sitio del tatuaje, el cirujano realiza la resección y en la patología se encuentra un intestino delgado con un tatuaje sin evidencia de lesiones. Se considera entonces como una limitación de estos estudios la posibilidad de falsos positivos, que en este caso fue por cápsula y por enteroscopia. En este momento realmente no sabemos a qué correspondía la lesión que vimos. Patología no encontró signos de neumatosis ni de hematomas, el cirujano no encontró ninguna estructura que estuviera haciendo una compresión extrínseca, pero entonces quería mostrar este caso porque pues realmente nos quedamos sin saber qué fue lo que pasó, porque la lesión, como ustedes la vieron, estaba muy bien documentada. Podemos concluir entonces que la enteroscopia asistida por dispositivo es un avance inmenso en la exploración del intestino delgado. Su mayor ventaja es la posibilidad de tomar biopsias y de realizar procedimientos terapéuticos. Tiene una curva de aprendizaje relativamente corta. Sin embargo, es un procedimiento invasivo con riesgo de complicaciones, consume tiempo, requiere paciencia y en nuestra experiencia, aunque infrecuente, es susceptible de falsos positivos. Y por último, el mensaje a las personas que hacemos enteroscopia: debemos tener bastante paciencia para lograr un buen resultado con este procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente.